¿Te has dado cuenta de que hace algunos años podías ir al supermercado con un billete y salir con varias bolsas llenas? Pero hoy sales con una bolsa medio vacía y hasta te preguntas si el cajero se equivocó al cobrarte, o que antes pedir comida a domicilio pues era un pequeño gusto de vez en cuando y ahora parece un lujo. Tal vez has sentido que trabajas más que nunca, que te esfuerzas más que nunca, que incluso ganas un poco más que antes, pero de alguna manera el dinero desaparece mucho más rápido. Y eso genera una sensación muy frustrante porque pues empiezas a preguntarte si estás administrando mal tu dinero, si gastas demasiado o si simplemente el mundo se volvió muchísimo más caro de la noche a la mañana. Lo curioso es que millones de personas creen que el problema está únicamente en ellas. Piensan que no saben ahorrar, que no son disciplinadas o que simplemente pues tienen mala suerte con el dinero. Pero la realidad es que existe un fenómeno económico que está trabajando silenciosamente todos los días, incluso cuando tú estás durmiendo, mientras trabajas, mientras estudias o mientras estás viendo este video. Es un fenómeno que puede hacer que tus ahorros valgan menos, que tu salario pierda poder, que comprar una casa sea cada vez más difícil o incluso imposible, que tu retiro se vuelva más complicado si no entiendes cómo funciona esto. Ese fenómeno tiene nombre y se conoce como inflación. Hola, soy Andrea de Finanzas by Fadan y hoy vamos a descubrir qué es realmente la inflación y cómo afecta absolutamente a cada peso que ganas y sobre todo cómo puedes protegerte para que tu dinero deje de perder valor con el paso del tiempo. Empecemos con una pregunta muy simple. Imagina que hoy tienes un billete de 1000 que decides guardar para comprar algo más adelante. Se termina el año, sacas 2000 pesos, sigue siendo el mismo billete de siempre, aparentemente sigue valiendo exactamente lo mismo, pero aunque el número impreso es el mismo, ese dinero ya no va a comprar las mismas cosas. Quizá antes te alcanzaba para una comida completa en algún restaurante, pues sencillo a lo mejor, pero podían comer 2 personas y ahora apenas alcanza para una parte de esa comida. Tal vez antes comprabas varios productos en el supermercado y ahora solamente puedes comprar algunos. Y ahí acabamos de descubrir la definición más sencilla de inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios con el paso del tiempo. Mucha gente cree que hay inflación simplemente porque un producto aumentó de precio. Si mañana una heladería decide subir el precio de sus conos porque la leche estuvo más cara esa semana, pues eso no significa necesariamente que exista inflación. Si un huracán destruye cultivos de aguacate y durante algunos meses el aguacate cuesta muchísimo más, tampoco necesariamente significa inflación. La inflación ocurre cuando en promedio la mayoría de los bienes y servicios comienzan a costar más durante un periodo prolongado de tiempo. No solamente sube el pan, sino que también sube la leche, la gasolina, la renta, la ropa, medicamentos, consultas médicas, etc. Y pues poco a poco empiezas a notar que casi todo parece más caro. Tus abuelos probablemente recuerdan cuando ir al cine era muchísimo más económico. Tus papás seguramente recuerdan cuando llenar el tanque del carro costaba muchísimo menos. Incluso tú mismo probablemente recuerdas algún producto que hace algunos años tenía un precio completamente diferente. Cuando el dinero crece más rápido que la producción de bienes y servicios, pues normalmente empiezan a aparecer presiones inflacionarias. Pero un poco de inflación puede ser buena. La respuesta es, ¿por qué una economía necesita moverse? Pues necesita que las personas consuman, que las empresas inviertan, que se creen nuevos negocios, que haya empleos y que el dinero circule. Imagina por un momento que tú supieras con absoluta certeza que dentro de unos meses todo va a costar un 20% menos que ahora. Pues a lo mejor si es algo que puede esperar,
pues probablemente lo comprarías más adelante, ¿no? Si quieres un celular nuevo, pues te esperas. Si quieres cambiar de carro, lo mismo. Si piensas comprar una casa, también esperarías. ¿Y qué pasaría entonces? Pues las ventas comenzarían a caer, las empresas producirían menos porque venden menos. Si producen menos, pues necesitan menos trabajadores. Si necesitan menos trabajadores, empiezan los despidos. Si las personas pierden su trabajo, pues compran todavía menos. Y así comienza un círculo muy peligroso llamado deflación, que es justamente lo contrario a la inflación, una caída generalizada de los precios. A simple vista parece algo maravilloso. ¿Quién no quiere que todo sea más barato? Pero cuando la razón por la que todo baja de precio es que la economía se está frenando, pues el problema deja de ser una buena noticia. Por eso los bancos centrales alrededor del mundo normalmente buscan que exista una inflación baja y estable, no demasiado alta, pues porque destruye el poder adquisitivo de las personas, pero tampoco demasiado baja o negativa, porque eso también puede generar problemas económicos importantes. Ahora que ya entendimos la inflación y que cierto nivel puede ser normal, ¿por qué aparece? Porque si entendemos las causas, pues también entenderemos por qué algunas veces los precios suben lentamente y otras veces parecen dispararse de un día para otro. Imagina que tienes una pequeña cafetería. Todos los días vendes 100 tazas de café, tus costos son bastante estables, compras café, leche, azúcar, vasos, pagas la renta y el sueldo de tus empleados. Todo marcha relativamente bien, pero un día recibes la llamada de uno de tus proveedores y te dice que la cosecha de café pues fue muy mala porque hubo sequía. Ahora el café cuesta más. Después recibes otra llamada, la empresa que transporta los granos aumentó sus tarifas porque el combustible subió de precio. Más tarde, el dueño del local te informa que incrementará la renta cuando termine el contrato. Y para completar el panorama, tus empleados están por recibir un aumento salarial porque pues el costo de vida también incrementó. Entonces te sientas frente a una hoja de papel y comienzas a hacer tus cuentas. Si mantienes el mismo precio del café, pues vas a perder dinero. Así que la solución está en subir el precio de cada taza, ya que si no, pues tu negocio podría desaparecer. Eso es lo que se conoce como inflación por costos. Las empresas venden más caro porque pues producir también se vuelve más caro. Y este fenómeno ocurre todos los días en prácticamente cualquier industria. Ahora supón que de pronto millones de personas reciben un aumento importante en sus ingresos al mismo tiempo. Todos salen a comprar celulares, ropa, carros, electrodomésticos. Las tiendas comienzan a vaciarse. Las fábricas no alcanzan a producir lo suficiente, la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Y si todos quieren comprar el mismo producto, pues, ¿qué sucede normalmente? El precio incrementa. A este fenómeno se le conoce como inflación por demanda. Hay demasiadas personas intentando comprar una cantidad limitada de productos y servicios. Otro protagonista del que seguramente has escuchado hablar muchas veces en las noticias son los bancos centrales. Cuando estaba chica, pues recuerdo escuchar frases como el Banco Central aumentó la tasa de interés y la verdad es que no sabía a qué se refería y no había nada a mi alrededor que me pudiera explicar, así que pues muchas veces vivimos en piloto sin entender a qué se refieren algunas cosas que son sumamente importantes, porque cuando un banco central aumenta las tasas de interés, pues normalmente pedir préstamos se vuelve más caro, las personas compran menos, las empresas también invierten con mayor cuidado, la demanda disminuye un poco y eso ayuda a reducir la velocidad con la que aumentan los precios. Si comienza a acelerar demasiado, pues el Banco Central pisa un poco el freno para evitar perder el control, pero tampoco puede frenar demasiado
porque pues podría frenar la economía. Su trabajo es encontrar un equilibrio, lo cual no es una tarea sencilla, porque además existen factores que ningún país puede controlar por completo, como por ejemplo, pues si ocurre un conflicto internacional y el precio del petróleo aumenta en todo el mundo, aunque tu país no haya hecho absolutamente nada, pues el transporte se vuelve más caro. Si transportar mercancías cuesta más, producir también cuesta más y finalmente muchos productos terminan aumentando de precio. O imagina una pandemia que interrumpe las cadenas de suministro internacionales. No importa dónde estés, vivimos en una economía global donde muchas veces un problema que ocurre a miles de kilómetros termina reflejándose en el precio de los productos que compras enfrente de tu casa. Y eso quedó muy claro durante los últimos años. Muchas personas pensaban que la inflación únicamente dependía de las decisiones del gobierno de su país, pero la realidad es muchísimo más compleja. Las economías están profundamente conectadas. Lo que ocurre en un continente puede terminar impactando el bolsillo de una familia que vive al otro lado del mundo. Y aquí es donde la inflación deja de ser un concepto que escuchamos en las noticias y se convierte en algo profundamente personal, porque ya no estamos hablando del Banco Central, de estadísticas o de indicadores económicos. Estamos hablando de ti, de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de ese dinero que tanto esfuerzo te costó ganar. Si hoy trabajaras todo un mes y al final te dijeran: muchas gracias por tu esfuerzo, pero tenemos que pagarte menos de lo que acordamos, pues probablemente te enojarías muchísimo, sentirías que fue algo injusto, que alguien te quitó parte del fruto de tu trabajo. Pero aquí nadie te dice eso, simplemente ese dinero empieza a comprar menos cosas. Y esa diferencia parece pequeña al principio, pero con el paso de los años puede convertirse en una enorme cantidad de dinero. Imagina que durante varios años decides ahorrar debajo del colchón. Cada mes guardas una parte de tu sueldo con muchísimo esfuerzo. Renuncias a salidas, a viajes, a algunos gastos personales porque tienes un objetivo importante. Tal vez quieres comprar una casa, iniciar un negocio o simplemente sentirte tranquila. Después de varios años decides utilizarlo y descubres que aquello que querías comprar ahora cuesta más. Ahorrar es una excelente decisión. Todos deberíamos de tener un fondo de emergencia. Lo que no conviene es pensar que guardar dinero durante muchos años sin que genere algún rendimiento va a ser suficiente para proteger nuestro patrimonio. Porque el tiempo también tiene un precio y la inflación se encarga de cobrarlo. Ahora pensemos en otra situación. ¿Qué ocurre con tu salario? Seguramente alguna vez escuchaste a alguien decir: este año me aumentaron el sueldo. La pregunta importante no es solamente cuánto aumentó tu salario. La pregunta correcta es: ¿aumentó más rápido que la inflación? Porque si tus ingresos crecieron menos que el aumento general de los precios, pues en realidad tu poder adquisitivo disminuyó. Puede sonar extraño, pero es completamente posible ganar más dinero y al mismo tiempo poder comprar menos cosas. Y eso explica por qué muchas familias sienten que trabajan muchísimo, reciben aumentos ocasionales y aún así llegan con mayor dificultad al fin de mes. Uno de los gastos que más suelen preocupar a las familias es la vivienda, ya sea que pagues renta o que estés pensando en comprar una casa. La inflación también juega un papel muy importante. Cuando aumentan los costos de construcción, los materiales, mano de obra, transporte y muchos otros insumos, pues construir viviendas se vuelve más caro. Eso puede terminar reflejándose en el precio de las casas o de los departamentos. Algo similar ocurre con las rentas. Si mantener un inmueble cuesta más, pues muchos propietarios intentarán trasladar parte de esos costos al precio que cobran. Y entonces muchas personas
sienten que año tras año encontrar una vivienda accesible parece una misión cada vez más complicada. La inflación tampoco perdona cuando hablamos de educación. Las colegiaturas pueden aumentar, los libros, la tecnología. Lo mismo sucede con la atención médica, con los medicamentos, con prácticamente todos los aspectos importantes de nuestra vida. La inflación también afecta nuestras emociones, no solamente afecta nuestro bolsillo, afecta la manera en que nos sentimos respecto al dinero. Cuando las personas perciben que todo aumenta constantemente de precio, pues muchos experimentan ansiedad, empiezan a preocuparse por el futuro. La mejor protección contra la inflación casi nunca consiste en buscar el rendimiento más espectacular, sino que consiste en construir una estrategia inteligente, diversificada y adecuada para tus objetivos. Durante mucho tiempo pensamos que la riqueza consiste únicamente en cuánto dinero tenemos, pero con los años entendí que la riqueza también depende de cuánto pueda hacer ese dinero por nosotros. Porque tener 1,000 pesos hoy no significa exactamente lo mismo que tener 1,000 pesos dentro de 20 años. El contexto cambia totalmente, los precios, la economía, y nosotros también deberíamos aprender a cambiar junto con ella. Por eso la educación financiera es tan poderosa. Muchas personas trabajan toda su vida sin que nadie les explique cómo funciona la inflación, el interés compuesto, las inversiones o el poder adquisitivo. La realidad es que nadie nace sabiendo todo esto. Se aprende y mientras antes lo aprendamos, mejores decisiones podremos tomar. Ahora quiero regresar al inicio de este video. ¿Recuerdas cuando hablábamos de ese billete que seguía teniendo la misma cantidad, pero que nos alcanzaba para comprar menos? Ese ejemplo resume perfectamente el verdadero problema. La inflación no cambia el número de nuestras monedas, de los billetes, cambia lo que ese dinero puede hacer por ti. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo hago para que mi dinero conserve su valor con el paso del tiempo? No podemos controlar la inflación mundial, decidir cuánto costará el petróleo el próximo año, evitar que haya crisis internacionales, pero sí podemos controlar nuestra educación financiera, mejorar nuestros hábitos, crear un fondo de emergencia, aprender sobre inversiones, podemos evitar deudas innecesarias, tomar decisiones más informadas y aunque ninguna de esas acciones va a eliminar la inflación, sí nos pueden ayudar a enfrentarla de una forma más inteligente. Quiero despedirme con una idea que considero una de las más importantes de todo este video. La inflación no distingue entre personas ricas, personas con ingresos modestos, simplemente está ahí todos los días. Por eso la mejor defensa nunca será el miedo, sino el conocimiento. Porque el dinero pues va y viene, pero una persona que entiende cómo funciona el dinero siempre va a tener más herramientas para adaptarse a cualquier escenario. Si hoy comprendiste mejor qué significa la inflación y cómo afecta a tus finanzas, pues ya diste un paso que millones de personas todavía no han dado. Y ese paso puede marcar una enorme diferencia en tu futuro. Si este video te ayudó a entender un tema que durante años parecía complicado, regálame un me gusta, compártelo con esa persona que siempre dice que el dinero ya no alcanza igual y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento en el que notaste por primera vez que la inflación estaba afectando tu bolsillo. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Nos vemos en un próximo video.